Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Ochoa y este es su espacio Evangelio Veraz. Al parecer, el controvertido Dante Gebel no deja de dar de qué hablar. En una de tantas entrevistas que le hacen, él revela cuál es la clave de su éxito a la hora de salir en los medios. Pero antes de yo enseñarles lo que él mismo ya reveló por sus propios labios, vamos primero con la intro. Bueno, vamos a ver los secretos que él mismo se encarga de revelar con sus propios labios, pero yo quiero que de pronto veamos de antesala cómo ese éxito a la hora de la verdad realmente es aplicado en sus propias conferencias y en sus propios mensajes. Vamos a ver un par de ellos y después vamos a ver el secretico. Judas Iscariote sí trató de arreglar lo que hizo. Judas Iscariote tuvo lo que tiene que tener un hombre para irse a confesar. No pudo con su remordimiento, pero el pobre hombre tuvo la desgracia de caer entre los hermanos mayores. Judas Iscariote dio la confesión más sincera y auténtica que ninguno de los apóstoles dio. Claro, con la confesión de Pedro, y fue mucho más sincera la de Judas, más descarnada, pero los saboteadores de la gracia no lo perdonaron. Judas no fue más pecador que el resto de los discípulos que se escaparon muertos de miedo, ¿eh? Bueno, ya escuchando uno de los ejemplos que quiero poner antes de entrar en la revelación de su secreto, aquí quiero ver uno de tantos mensajes en los cuales él está poniendo en práctica precisamente ese algo que lo llevó a ese éxito, o ese algo que lo lleva a ese éxito continuo dentro de sus conferencias. Pero sí me surge una pregunta muy tremenda con base en esto que él acaba de mencionar en este mensaje, y es cómo Judas hace una confesión más sincera que los mismos apóstoles, él basado en un remordimiento, como lo acaba de decir Dante Gebel, Pudo con su remordimiento, en comparación de un arrepentimiento de los otros apóstoles. De hecho, Pedro en su arrepentimiento da la vida por Jesús. Judas se quita su propia vida. Aquí mismo dijo que Judas no fue perdonado precisamente por los saboteadores de la gracia. Mi pregunta es también, ¿será que Jesús era un saboteador de la gracia? En palabras del mismo Señor de Mateo 26:24 dice: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Vemos aquí claramente en las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo cómo el mismo Judas está exento de su propio perdón. Entonces yo creo que, según bajo la lógica del señor Gebel, Cristo es un saboteador de la gracia. los saboteadores de la gracia, muertos de miedo, ¿eh? Que en el huerto del Edén él colocó al hombre, lo duerme, hace la mujer. Menos mal que lo durmió, si no el hombre hubiese opinado dónde ponerle más y dónde ponerle menos durante la creación. Ponle más por aquí, un poquito más, y total sobra tierra, señor, hazle un poco más por atrás, o más por atrás. Para el cristiano liberal, este tipo de comentarios, aparte de ser chistosos, cómicos, se constituyen también en doctrina. Toman esto como si fuese una enseñanza real, y he ahí el meollo y lo delicado del asunto, porque no solamente están asimilando algo que no está en las escrituras, sino que lo están poniendo como verídico, y van en contra de las mismas escrituras. De hecho, cuando la palabra de Dios en Génesis capítulo 2 versículo 25 dice que tanto Adán como su mujer Eva estaban desnudos y no se avergonzaban el uno del otro. ¿Por qué? Porque no había entrado en ellos el pecado, y por ende la malicia que el mismo señor Gebel aquí quiere ponerle al asunto por medio de su chistecito. Entonces el asunto va más allá. Señor, hazle un poco más por atrás. Yo creo que las palabras pueden sonar muy chistosas y muy cómicas y todo, pero la pregunta es, ¿este tipo de palabras deben ser expresadas por un supuesto siervo de Dios delante de una congregación? Palabras que tienen un doble sentido, y más que todo en el ámbito sexual. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces vemos que la palabra de Dios nos da un consejo muy clave, y es que hay muchas maneras de dar gracia a los oyentes, hay muchas maneras de agraciar a las personas sin necesariamente poner mala intención, y más que todo en el tema sexual. Los evangeloides hablan de algo y no de alguien. Cada vez que se reúnen los pastores, los apóstoles, los líderes a decir ¿cuál va a ser la postura de la iglesia para con las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales o transgéneros? ¿Cuál va a ser la postura de la iglesia? Yo les cambio la pregunta, le digo, ¿cuál va a ser tu postura? Si esa lesbiana, gay, bisexual, transexual o transgénero es tu hijo,
o tu hija. No, la postura de la iglesia. No. La tuya si es tu hijo. ¿Cuál va a ser tu postura? Yo creo que esta es una de las herramientas que más se ha utilizado por décadas para poder mover los sentimientos y para poder manipular las masas de forma emocional. Es tocar la parte emotiva y es la parte familiar. En términos de lógica humana y moral podríamos estar diciendo, no, él está diciendo lo que es real, pero recordemos muy bien que la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Al igual que Dante le hizo esas preguntas a ese predicador, ahora yo se las quiero hacer a él mismo y quizás a usted también que está de parte de lo que dice Dante. Señor Dante, ¿quién ama más? ¿Usted o Dios? De la misma manera que le pregunto al predicador, yo le hago la misma pregunta a usted. ¿Quién ama más? ¿Usted o Dios? Esos gays o esas personas homosexuales que están bajo el seno de una familia fueron creados ¿por quién? ¿Por Dios o por sus propias familias? De modo que usted mismo con su amor excede los mismos límites del amor de Dios, poniéndose usted en una posición más amorosa y aún más justo que el mismo Dios. Y por último, ¿será que a Dios le faltó mucho amor cuando hizo llover fuego sobre Sodoma y Gomorra? Yo creo que aquí el asunto no es de pretender enseñar si hay faltante o hay carencia de amor, señor Goebbels. Aquí el asunto es muy claro, la iglesia está llamada a amar y ama. La iglesia no está llamada simplemente a recibir en su seno y a contemplar el pecado de forma abierta como usted está invitando a hacerlo. En el genuino amor hay corrección del mismo. La prostituta y la gracia de Dios se parecen mucho. A ambas no le importan con quién se meten. Una lo hace con cualquiera, la otra también. Una cobra y lo hace por dinero, la prostituta. La otra es gratis y lo hace por amor, porque la gracia de Dios es por amor y dice, te la quiero dar porque se me antoja. Yo creo que la prostituta y la gracia se parecen. Dios hace un pacto con una ramera porque tiene similitudes con la gracia de Dios. Dentro de todas las falacias argumentativas de la retórica que existen, hay una que se llama falacia de falsa analogía, la cual que si yo fuera a aplicarla dentro de la retórica en lo que él acaba de enseñar, yo podría aplicarle esa, pero les voy a ser sincero, esa falacia ni siquiera alcanzaría a cubrir la más mínima parte de lo que él acabó de decir. Pues la verdad quedaría pequeña para tal aberración, para tal depravación de esta misma comparación tan absurda que acaba de hacer. De hecho es tan absurda que ni él mismo puede conciliar sus propias ideas con sus palabras, cuando él mismo dice que la ramera cobra, mientras que contrario a la gracia no cobra y simplemente se da por amor, dando a entender que ni siquiera aplica dentro de su propia retórica la falsa analogía que utiliza. De modo que si esta analogía no aplica para este ejemplo, entonces ¿cuál es su objetivo? Simple, subir los algoritmos. Pero dentro de la lógica humana que desconoce las escrituras de Dios, esto le parece muy buena palabra y muy coherente. Pero a la hora de la verdad es abominación de Dios comparar su gracia con una prostituta. Estos fueron simplemente unos breves ejemplos que les quise mostrar de las cientos de predicaciones del señor Goebbels y en las cuales utiliza siempre su misma técnica, la cual vimos aquí reflejada en unos cuantos mensajes, para simplemente querer marcar una diferenciación con el predicador ortodoxo, con el predicador que sabe guardar sus palabras, las cuales él de manera muy sutil sabe utilizar para sus propios beneficios, pero jamás los del evangelio. Ahora, como les prometí al inicio, vamos a ver cuál es el secreto o la clave revelada por sus propios labios para él ser un hombre exitoso dentro de sus conferencias. Vamos a escucharlo. O sea, el cristiano que cree que no va a tener crítica no entendió cómo funciona este negocio. A mí me fascina usar la crítica. Es lo mejor que nos puede pasar. A veces le digo a los muchachos, che, tenemos que generar alguna polémica. Porque tenemos que hacer virales los videos. Y yo pongo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Y me ponen amén, 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 amén. Eso no mueve los algoritmos. Eso deja contento un montón de ovejitas, pero así no funcionan las redes. Hay que saber utilizar las redes en beneficio de lo que se quiere transmitir. En beneficio de lo que se quiere transmitir. En beneficio de lo que se quiere transmitir. Basado en las propias palabras del señor Goebbels, él busca generar pura controversia y también sabemos que la controversia no gana almas. Entonces mi pregunta es, ¿qué está buscando ganar el señor Goebbels con esta controversia? Maravillosa jugada. Y para aquellos goebbelsistas que yo sé que van a salir a defender al señor Goebbels en razón de esta reacción al video, yo les aconsejo a que por favor no lo hagan, no le hagan ese daño a él, ya que tanto lo admiran, lo siguen. No le dañen el negocio. ¿No es que mi crítica sube sus algoritmos? Pero si por el contrario tú eres un cristiano sensato, basada tu fe en las escrituras y la palabra de Dios, y no en este tipo de conferencistas, te invito a que dejes todo sesgo mental de tu cabeza y a que tomes las propias palabras del señor Goebbels. A mí me fascina usar la crítica.
para que mires cuál es su verdadera intención, a ver si está muy acorde con el reino, el subir esos índices de su algoritmo, dejando aún de lado el mismo mensaje de Dios, que definitivamente no gana likes. Y también por último te quiero recordar las palabras que el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corinto. Hay dos tipos de lágrimas, unas lágrimas que producen tristeza para arrepentimiento y salvación, hay otras que simplemente producen condenación. Dejen de recorrer otros canales porque aquí tenemos el mejor producto, satisfacción garantizada o te devolvemos el aburrimiento. ¡Bienvenidos al show!